If only you knew. That's the title. Si tan solo tú conocieras o si tan solo tú supieras. Ese será el título en esta noche. Si tan solo conocieras. Este es Cristo y está interactuando con la mujer de Samaria. La mujer samaritana, a quien él le dice, dame de beber. No hay duda que él le habla de una manera cortés y bondadosa, pero vemos que esto le sorprende a ella. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es un judío y ella era una samaritana. Entonces, tales personas de diferentes sociedades no podían tratarse. Ni judíos y samaritanos en ninguna circunstancia podían tratarse. Es erróneo que pueda suceder esto, pero en esa sociedad todo esto era posible y ella estaba sorprendida y es lo único que ella podía pensar en un primer momento. Ella le dice, se pregunta, ¿cómo es que el judío me está pidiendo a mí, una mujer samaritana? ¿Qué está pasando? Tú me estás hablando a mí, le está diciendo la mujer al Señor Jesucristo. Esto no puede estar sucediendo. Y Cristo le responde a la confusión que ella tiene en ese momento. Le dice, si conocieras quién es Él y quién es el que le está hablando a ella. Él habla en este versículo de la agua viva y ella no entiende. ¿Por qué? Porque aquí en el griego la palabra agua viva se podría entender como agua que se mueve o agua que continúa o agua burbujeante o algo así. Y ella cree que él se refiere al agua ordinaria que hay ahí en ese lugar, pero él está hablando de una manera sorprendente. Él está hablando acerca del alma, él está hablando de algo espiritual. Es una declaración enigmática, pero ella no está pudiendo empezar a entender qué es lo que está pasando. Y bueno, vemos lo que dice, si conocieras. Estas son las palabras que el Salvador está utilizando, el lenguaje que Él está utilizando de todo lo que está pasando aquí. Si conocieras, oh pobre mujer, estás confundida espiritualmente, no estás entendiendo nada de que hay algo más que una cosa física a la cual el Señor Jesucristo se refiere cuando dice agua viva. Y esto hace un paralelo con nosotros. Si tan solo la gente supiera o conociera acerca de Cristo, acerca de Dios, acerca de la salvación. Bueno, Dios nos habla a nosotros en diferentes maneras a las almas perdidas, como somos nosotros. Solamente lo habla de una manera autoritativa. Lo hace con información y de una sola manera, a través de su palabra. Pero no hay duda de que también nos hable de diferentes maneras en la vida. Pero el problema es que nosotros no entendemos nada del lenguaje en el cual Dios utiliza para hablarnos. No entendemos sus palabras. No significa nada para nosotros cuando somos inconversos. Es confusión. Son solamente un rompecabezas para nosotros, al menos que vengamos a orar y le pidamos a Dios que nos ayude y nos guíe, y ahí empezaremos a entender. Gracias a Dios lo haremos. Entonces Él escucha oraciones, pero si tú lo haces de una manera casual, no significará nada para ti. Si tan solo tú supieras o conocieras qué es lo que dice, qué es lo que significa estas palabras. Hay otras maneras también en las cuales Dios nos habla. No con autoridad, pues lo hace al despertar nuestras almas. Nos habla a través de la creación, a través del mundo que está alrededor de nosotros, a través de las cosas naturales, para sorprendernos, para movernos, para que nos demos cuenta de que este es un universo creado y de que hay cosas maravillosas en este mundo, para que pensemos y seamos cuidadosos. Y a pesar de todo no entendemos, no nos damos cuenta, no pensamos profundamente, no hay una conclusión profunda, a no ser que seamos convertidos. Todo esto lo quitamos, lo borramos a un lado, no queremos pensar acerca de estas cosas. Y después vemos que Dios nos habla al despertar nuestras conciencias y hacemos cosas
que sabemos que son equivocadas y pecaminosas, quizás impuras, corrompidas, pecaminosas, perversas, orgullosas, egoístas, engañosas. Y muchas veces nuestra conciencia nos da problemas y quisiéramos ser diferentes y quitarnos esta conciencia, quisiéramos ser limpios. Quizás es un pensamiento en el cual necesitamos la ayuda de Dios, pero repentinamente lo quitamos a un lado y continuamos haciendo lo malo. Entonces la conciencia es quitada a un lado hasta que la conciencia queda callada e inactiva y ya no nos da más preocupación. Entonces aún la voz de Dios en la conciencia muy a menudo no tiene efecto en nosotros, y luego podemos ver que Dios nos habla a través cuando tienes un sentido de vacío, de futilidad, y llegamos a deprimirnos. Hay diferentes clases de depresión causada por la química, pero yo no estoy hablando de eso. Muchas veces en la vida nos sentimos deprimidos. ¿Por qué? Porque vemos un vacío sin sentido en la vida y quisiéramos que esta vida tenga más sentido y que tenga un sentido espiritual o que haya una explicación espiritual y quisiéramos pensar más profundamente, pero a pesar de todo lo quitamos a un lado. Todas estas voces de Dios, como así decirlo, lo quitamos, no entendemos, lo hacemos a un lado y no queremos responder ni escuchar estas voces. Y quizás podamos tener grandes desilusiones o grandes tragedias o una enfermedad larga. Y como decíamos, sientes que tu vida es vana, inútil. Y creemos que hay más en esta vida. Y queremos pensar en estas cosas. Y queremos tener en nuestra mente propósitos espirituales, pero también lo quitamos a un lado. Voces tras voces de Dios quitamos a un lado, las hacemos a un lado. Entonces nuestras reacciones ya no son correctas. Y cuando pensamos de la muerte, como lo hicimos esta mañana, una muerte entre medio de la familia, un familiar. Mientras avanzas esta vida, puedes perder un familiar, un padre, un hermano, una hermana, esposo o esposa. Algunas veces, trágicamente, personas pierden hijos. Qué triste es la muerte y te hace pensar que esta vida no es la única vida, y a pesar de todo estas voces la quitamos a un lado y volvemos a vivir enteramente por las cosas de la carne y por las cosas físicas y las cosas presentes que tenemos. Entonces Dios nos habla, como vemos aquí con la mujer samaritana, la cual no tiene a otra persona mejor que el Señor Jesucristo que le hable, y ella no entiende, no está entendiendo nada, está ignorando todo esto. Y este es el versículo que quiero ver hoy día. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, bueno, este es el estado de la raza humana que pasa inadvertida. Lo voy a decir ignorancia. Yo sé que es una palabra no muy buena y no creo que sea correcto pasar todo un sermón hablando acerca de la ignorancia, pero vamos a hablar acerca de que estamos inadvertidos de Dios, inadvertidos de las cosas espirituales. ¿Estás inadvertido? ¿Ignoras? Es tremendo estar inadvertido o ignorante. Es tremendo cómo es que nosotros somos ignorantes de las cosas de Dios. Hasta que Dios obra en nuestros corazones y nos traiga conversión, recién podemos darnos cuenta. Es como estar en un país en el cual el lenguaje tú no entiendes para nada. Ni una sola palabra. No puedes entender nada. No puedes ver lo que está escrito, ni lo que le escuchas. No tienes ni siquiera un intérprete en ese momento. Y estás perdido completamente. No puedes entender nada de lo que las personas dicen. Y no puedes comprarte ni aún un periódico. No puedes leer las noticias ni entender las noticias. No puedes entender nada. Así es como nosotros estamos profundamente ignorantes acerca de las cosas de Dios hasta que lleguemos a ser convertidos. Déjeme hablarte acerca de las áreas en las cuales estamos inadvertidos o somos ignorantes. Y esto habla de nosotros. Tú estás en esa posición, estás completamente ignorante del ser de Dios. Alguien te va a decir, describe a Dios. Tú no puedes hacerlo. No puedes empezar a hacerlo. O si tratas, quizás
Puedes hacer un sumario o decir algunas palabras obvias. Puedes decir, Él es divino y Él siempre está ahí en el cielo. Él tiene poder. Quizás tú puedes decir cosas obvias, pero quizás ni aún esto puedas decirlo. Y eso es trágico. Quizás tú eres alguien altamente inteligente o alguien exitoso en tus negocios o en tu profesión o en tus estudios. No estoy tratando de denigrar a nadie, pero es una tragedia ser completamente ignorante de la naturaleza de Dios. Si te digo a ti, Dios existe por sí mismo, bueno, tú dirás, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el punto de todo esto? Quizás tú eres ignorante y nunca pensaste en estas cosas. Dios es un ser autoexistente en todo el universo que no necesita energía, no necesita ayuda, no necesita ninguna clase de ayuda fuera de Él. Él enteramente se autogenera, Él es autosuficiente y Él es la fuente de toda la energía y Él es la fuente de toda la creación. Él autoexiste, único, el Dios todopoderoso, la única fuente de la vida. Y tú dirás, nunca he pensado en eso, nunca había considerado de esa manera acerca de Dios. Y quizás tú dirás, nunca he entendido la grandeza de Dios y cómo es que Él es único y cómo es que Él es poderoso. ¿Tú entiendes la deidad, la Trinidad, de que Dios es un Dios solo? Definitivamente un solo Dios, una divina esencia, y misteriosamente hay 3 distintas personalidades en esta deidad. Así es como Él se revela en la Biblia. Se llama Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos son iguales, igualmente un solo Dios, eternos, iguales en conocimiento, en sabiduría, conocen todo. Ellos comparten sus atributos divinos, su santidad, su amor, su misericordia, su bondad. Ellos son iguales y aún ellos son distintos, 3 distintas personas que están en una deidad única. ¿Y tú no sabías acerca de la santidad de Dios? ¿Alguna vez te has dado cuenta que Él es absolutamente santo? Él no puede comprometerse, Él no puede mentir, Él no puede negar su carácter santo. Es por eso que Él no puede recibir un pecador perdido en el cielo. Es por eso que Él no puede dejar pasar el pecado. Es por eso que Él no puede contradecir su naturaleza santa y pueda hacer excepción de alguien. No, es por eso que Cristo tuvo que venir. Dios tuvo que venir por sí mismo para pagar el precio del pecado, para asegurar la libertad de los pecadores, libertad de la condenación. Dios lo hizo por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él no puede dejar que este asunto pase por así. Dios es santo. ¿Tú sabías eso? La gente no sabe esto. Personas brillantes no saben esto. Líderes mundiales no saben esto. Yo recuerdo al presidente de los Estados Unidos, no el presidente actual, pero hace tiempo atrás un presidente de Estados Unidos dijo, cuando pasó una tragedia y hubo un gran número de personas que habían muerto, él dijo, todos están en el cielo. Y lo dijo de una manera dramática y levantando el tono de su voz. Él dijo que todos estaban en el cielo. Él no conoce la santidad de Dios y no sabe cómo somos nosotros, que somos pecadores. Dios no puede contradecirse. Si Dios nos desea y lo hace, y Él ha expresado su amor y lo ha expresado y nos ha perdonado y nos va a dar el perdón, entonces Él tiene que entrar aquí a este mundo. Y eso es lo que hizo con Cristo. Cristo vino y fue a la cruz del Calvario y Cristo le dijo a su Padre, le dijo, castígame a mí en vez de castigar a ellos, y Él tomó el castigo y el dolor y canceló el castigo eterno del pecado de todos aquellos que creerían en Él. Dios tuvo que hacerlo por sí mismo. Él no puede dejar que las personas pasen con pecado. Es por eso que hay cosas que tú no sabes de Dios. Si tú no conoces a Dios, no conoces estas cosas. No conoces. Y cuando la gente empieza a entender la naturaleza tremenda de la salvación y qué es lo que le llevó a Dios y el precio que Dios tuvo que pagar en Cristo y el amor que Él demuestra, eso no significa nada para ti. Qué terrible es que tú estés ignorante de estas cosas. Yo estaba en esta posición.
Yo había sido educado en la época en la cual se nos daba mucha enseñanza de las Escrituras, pero esto nunca penetró en mí. Yo no podía entender ni aún el ABC cuando era joven. Y ese es el problema general de todos, porque no entendemos la obra de Cristo, la cual ya he mencionado, y cómo es que Él tuvo que venir para Él sea nuestro representante y para que Él sea el chivo expiatorio, el que tome el castigo. El Hijo Redentor de Dios que vino a hacer redención para nosotros por nuestros pecados. Y no estamos ni siquiera empezando a entender, somos ignorantes de la necesidad de conversión. Tú sabes que no puedes ir a Dios, no puedes tener su perdón de Dios, no puedes ir al cielo sin la conversión, sin el gran cambio que pueda pasar en tu vida. Si es que no te arrepientes de tus pecados, si es que tú no le pides por una nueva vida y ser cambiado o nacer nuevamente, genuinamente por el poder del Espíritu de Dios, y así podrás ser una persona diferente. Tendrás la misma personalidad, la misma apariencia, pero tu disposición y tus deseos serán diferentes y la manera de pensar será cambiado de una manera radical y dramática. Y serás un hijo de Dios y lo amarás, vivirás por Él y le servirás. ¿Eres ignorante de todo esto? ¿Tú crees que ser cristiano es solamente asentir algo, asumir algo? No, es más que eso. Dios hace y lo hace todo y Él trae todo esto en nuestras vidas. ¿Y eres ignorante de todo lo que pasa al final de esta vida también? Cuando tu alma de parte de ti y tienes que ir delante de Dios y Él juzgará a todos y tienes que tú recibir las consecuencias de tu rechazo a Dios. Si es que tú no le perteneces a Dios, eres ignorante de todo esto. Qué terrible y horrible es que estés inadvertido o ignorante de todas estas cosas, o no conocer el destino de tu vida, no conocer las cosas que tienes que enfrentar, las cuentas que tienes que dar. Cuando el Señor dice a la mujer de Samaria, si conocieras, si tan solo tú conocieras, te tengo que decir a todos en esta noche, amigos, si tan solo tú conocieras o supieras, espero que muchos de ustedes lo hagan, espero que tú conozcas que Dios y su santidad, que Dios es santo y que el hombre y la mujer hemos caído y somos pecaminosos y tenemos necesidad de un Salvador. ¿Y cómo es que este Salvador vino, sufrió y murió por todos aquellos que creerán en Él? ¿Y qué es lo que significa ser convertido? ¿Y qué significa caminar con Él y amarlo? Tener certeza de que le perteneces a Él y que Él es tuyo y que Él escucha tus oraciones y que Él puede cambiar tu vida. Espero que tú conozcas, y si tú no sabes, si tan solo tú supieras o conocieras, si tan solo tú conocieras estas cosas y lo deseas y le ores a Él de una manera honesta para que te perdone y te haga suyo. Si tan solo tú conocieras. Ese es el tema de nuestra consideración hoy día. Algunas personas están ignorantes porque han sido engañadas por muchas cosas. Hay muchas clases de engaños afuera, amigos. Hay ideas que buscan eliminar a Dios. Por ejemplo, lo que están tratando de explicar que este mundo, este universo y la raza humana o los seres humanos hemos llegado a ser creados por una pura coincidencia, por accidente, por una serie de eventos que pueden explicar la existencia de todas las cosas. La teoría de la evolución es una. Y otras teorías que tratan de explicar orígenes, ahora estas son muy engañosas o mentirosas porque de hecho no explican nada. No te explican los orígenes. Ahora hay preguntas que se hacen, las cuales no pueden ser respondidas. Por ejemplo, una de las preguntas que siempre está por ahí vagando, que los ateos y los evolucionistas hacen esto. ¿De dónde es que esta información viene?
¿De dónde en la teoría de la evolución esta información viene y cómo es que ha sido transmitida? ¿Cómo es que la más simple organismo conocido está lleno de información? Ellos saben exactamente cómo pueden reproducirse, ellos saben cómo desarrollarse, ellos saben qué forma y qué figura deben tener y cómo es que tienen que crecer y cómo tienen que comportarse. Aún el más simple organismo han sido inspeccionados, examinados a través de microscopios y otras cosas. Nadie puede explicar de dónde esta información viene. Yo soy muy adulto ya para conocer todo esto. Cuando los años han pasado, se nos enseñó que la evolución y que todo empezó en una simple molécula. Lo único que tú tienes que hacer es dibujar un redondo y poner un núcleo ahí. No hay nada más que eso. Pero ahora sabemos que está lleno de detalles y de informaciones, pero nada es simple. ¿De dónde es que viene toda esta información? Y lo que voy a decirte es una simple simplificación. ¿Qué es lo que dicen los extremistas evolucionistas o ateos? Dicen hoy en día, no sabemos nada. Ellos dicen que vino del espacio, vino de un pequeño hombre verde del espacio. Nadie sabe de dónde esta información empezó. Entonces la teoría no explica nada, solamente produce más preguntas, las cuales dañan la explicación. Puedo gastar mi tiempo con otras cosas. ¿Dónde o cómo todas estas estructuras en tu cuerpo, a través de la biología, todas estas estructuras que te constituyen, las cuales se llaman estas cosas complejas, ¿de dónde es que vienen? Todas las cosas que están en tu cuerpo, ¿cómo es que no pueden ser simplificadas? No pueden funcionar si es que tú tratas de simplificarlas. Químicos que reaccionan no podrían funcionar si es que no fuesen complejas. Fueron creadas de esa manera. Ahora de momento no hay explicación para estas cosas. Una vez más, las teorías las cuales llaman a millones de personas a dudar de Dios son llenas de preguntas y de problemas y no hay explicación alguna. ¿No crees que debería ser explicado el orden de creación y cómo es que todo es creado? ¿Cómo es posible? Bueno, este es un ejemplo. Que tanta complejidad pueda suceder por mero accidente. Los accidentes no llevan a la complejidad. Tú puedes observarlos en la vida diaria. ¿Cómo puede ser posible que el arte, la música, las habilidades humanas y las emociones complejas no puedan ser diseñados si no solamente son por accidentes y que las personas son capaces de producir cosas maravillosas y que todo esto sucede solo por accidente? La pregunta del evolucionismo no ha sido respondido hasta el día de hoy. No hay tiempo para esta teoría de la evolución. Mucha gente está de acuerdo con esto y aún los científicos creen que tomaría mucho tiempo. Mucho tiempo, dice que incluso tomaría el tiempo de toda la teoría que creen que el mundo ha existido. Los evolucionistas no pudieran explicar todo esto. Bueno, yo no soy un científico, pero solamente estoy viendo que no puede haber respuesta a tan grandes, inmensas respuestas. Pero a pesar de todo, hay creencias para eliminar a Dios de la mente de las personas y para que ellas se puedan conformar con la ignorancia o con vivir inadvertidos de Dios y de sus deseos y de lo que Él ha hecho y cómo es que Él obra y qué es lo que piensa Dios. Y están callando y no quieren saber nada de Dios. A veces esto es una ignorancia perpetua. ¿Qué es lo que hacemos? Si es que sabemos que no conocemos nada de Dios, preguntamos a alguien supuestamente.
que si es que sabe algo de Dios. La gente no viene a la iglesia para conocer de Dios, ni utiliza la Biblia para conocer a Dios. Pregunta a una persona que está en la misma posición. Esa es la manera humana. Entonces su ignorancia o su inadvertencia llega a ser perpetuada. Pero el problema es que es una manera de que se satisfagan o que lleguen a satisfacerse. Pasamos en nuestra vida años y años felices y contentos, no queriendo conocer ni entender acerca de Dios. Contentos, felices, viviendo una vida angosta y limitada. Tú dices, no me digas, no quiero conocer, prefiero estar sin Dios. Eso es doloroso, es una ignorancia dolorosa. No tendrás paz en esta vida, no sabrás por qué es que estás aquí. No hay esperanza de la vida más allá de la muerte, no hay ayuda de parte de Dios. Pero así es como es. Estás ignorante, estás inadvertido. Es una ignorancia falsa. Pero veamos lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si tan solo tú conocieras el don de Dios. El don de Dios es la salvación a través de Jesucristo. Si tan solo tú supieras qué es lo que significa. Aquí está explicado. Y se explica en los términos de agua viva. Saciará tu sed. Saciará y proveerá tu más profunda necesidad. Salva la vida esta agua viva. Te limpia el alma de la culpa y del pecado, te rejuvenece, te reconstituye. Agua viva. Ese es el término que se utiliza aquí. Estas son las palabras que Cristo usa para describir la vida eterna. Y esto es impartido de parte de Dios. Es lo que necesitamos. Esa es nuestra más grande necesidad. La más grande necesidad es el perdón de pecados. Nuestra segunda más grande necesidad es la vida espiritual. Conocer a Dios, tener relación con Dios, estar en contacto con el Dios viviente, entender las cosas de Dios. Y nuestra tercera más grande necesidad es ser reconstituidos moralmente y ser fortalecidos. Y todos estos vienen bajo el término de agua viva. Es un don. No tienes que dar nada en intercambio. Recibes estas cosas como un don, un regalo de parte de Dios. Es de parte de Dios. Es lo que dice el versículo. Si conocieras el don de Dios, y los dones o los regalos de Dios responden a su propio carácter. Si Él te da un don, un regalo, el regalo de la salvación, el don de la salvación será para siempre. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Nunca te será quitado. Si te da un don, será como Él, de gran valor. Será la más grande cosa que tú posiblemente podrás recibir. Vida en el alma y vida eterna. Si conocieras el don de Dios, y si tan solo tú supieras quién es Él y quién es el que te está hablando, te le pedirás a Él y Él te dará, dice, agua viva. ¿Quién es Él? ¿Quién es el que le está hablando a la mujer samaritana? Es Cristo. ¿Qué situación más extraordinaria? Ella estaba tan cerca de Dios, pero no sabía. Ella no se había dado cuenta. Él era aquel a quien todo el universo quien creó todo el universo. Cristo era miembro de la deidad. Él fue responsable de la creación. Su creador estaba ahí sentado cerca de ella. Ella no sabía. Estaba tan cerca, pero al mismo tiempo tan alejada, tan cerca de su Dios y tan alejada porque ella creía que era un hombre. Lo mismo con nosotros, amigos. Cuando eres ignorante, si tan solo tú conocieras, puedes estar tan cerca y al mismo tiempo tan alejado. Él es aquel que te sostiene en esta vida, el que continúa manteniendo la vida que se te ha dada o la vida que te hay en ti. Tú no sabías eso. Y su poder te sostiene.
Él es aquel que te observa. Lee tus pensamientos, lee tu corazón. Quizás tú no crees que Él exista. Él es el que ama las almas. Y te estás tan alejado de Él que tú no lo amas a Él y no dependes de Él. Nuestra tragedia es el mismo que ella tiene. Estamos tan cerca, pero al mismo tiempo tan alejados. Él es el que tiene todo el poder, pero tú no disfrutas nada de eso. Su poder no es para ti. ¿Por qué? Porque mientras Él está tan cerca, Él está en todos los lugares, Él está alrededor de nosotros, tú no crees en Él, entonces tú estás alejado de Él. Él es la resurrección y la vida. Él tiene tu futuro eterno en sus manos, pero tú no lo conoces y tú no confías en Él. Puedes escuchar la compasión o quizás el dolor en la voz de Cristo. Si conocieras, si tan solo tú supieras quién es Él, quién es el que te está hablando, si tan solo tú supieras quién te está hablando en esta noche. No es el predicador, amigos. No es el pastor, es la voz del Dios viviente, es la voz de Cristo. Si conocieras el don de Dios, si conocieras que Cristo, el Salvador, el cual será un día el juez de este mundo, Él está estirando su mano y está llamando a los pecadores hacia Él, pero tú no conoces y no puedes escuchar su voz sorprendente y maravillosa. Tú no puedes escuchar tu necesidad de salvación. Estás tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Si la tragedia ocurriría quizás un día, en el día del juicio, se te dirá a ti acerca de esta noche cuando Cristo te estaba hablando a través de su palabra, estaba llamando a las almas pecadoras para Él, y tú estabas aquí, y tú no quisiste escuchar, no escuchaste, y no entendiste. Y estabas ignorante. Qué tragedia terrible será. Y como lo dije en un comienzo, quizás seas una persona inmensamente inteligente y serás una persona sabia para los ojos de este mundo, y aún así será la cosa más necia e inimaginable, que estarías tan cerca pero al mismo tiempo tan alejado de Dios. Dice: si tan solo conocieras, tú le pedirías a Él y Él te daría, dice, agua viva. Ese es el versículo 10. ¿Por qué no pides, amigo, amiga? ¿Por qué tú no aceptas tu necesidad de perdón, necesidad de nueva vida y de vida eterna, y le pides a Dios? Si conocieras, dice Cristo, si pidieras. ¿Eres ignorante de tus necesidades? ¿Porque amas tu pecado? ¿Porque amas este mundo? ¿Porque tú no crees? ¿No crees, querido amigo, en lo más obvio? La existencia de la creación. ¿No crees en los detalles, en las poderosas evidencias del diseño de Dios? ¿No crees en lo obvio? Eso es triste. Es cierto, es sorprendente. Es cierto, y era muy cierto acerca de mí y de muchos que están aquí, y tú miras hacia el pasado con sorpresa y dices: yo no creía nada de eso. Y era ciertamente perdido. Pero, oh, querido amigo, quizás tú estás enclaustrado en una gran tristeza porque prefieres vivir tu vida sin Dios. Lo siento que lo ponga de esta manera, pero hay como una tristeza de muerte que está cerca de ti. ¿Por qué? Porque tú prefieres una vida material y física solamente, sin eternidad, sin Dios, sin vida espiritual, sin experiencia espiritual. Algo hay dentro de ti y tú prefieres que sea de esa manera. Tú eres como alguien que no aprecia una comida o el sabor de las comidas. Tú
prefieres comer todo algo simple, sin sabor, sin gusto, y tus amigos te dirán, ¿qué pasa contigo? Y tú dirás, me gusta de esta manera, me gusta algo que sea sin sabor, sin gusto, y me gusta eso todos los días. Y tu amigo dirá o tu amiga dirá, no puedo entender esta persona. ¿Tú eres así con las cosas espirituales? Quiero este mundo, valoro este mundo, quieres solamente las cosas que yo pueda ver, tocar, mirar, cosas que no tienen que ver para nada con Dios y con las cosas espirituales y con la eternidad. Tú has sido tomado por esta sofocación que mata el alma. Amigos, si tan solo conocieras a Dios y la experiencia de caminar con Cristo, escuchar su voz, y escuché su voz y vine a Él y escuché y conocí su poder. ¿Qué es esto que te detiene? Si tan solo tú supieras, si tan solo tú pidieras, solo pide. Ten cuidado porque esas palabras tienen mucho significado. Dice que tú le pedirías y Él te daría, dice, agua viva. ¿Ves aquí? Lo único que tú tienes que hacer es pedir. Cristo no dice que tú tienes que ganártelo. Cristo no dice que tú tienes que hacer una tarea difícil o calificar o merecerte la salvación. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú no lo puedes hacer. Lo único que tú tienes que hacer es pedir. No hay algo más lleno de gracia en este mensaje. Lo único que tú tienes que hacer es pedirle que te salve y que te ayude. No tienes que buscar por muchos años antes de que tú conozcas o sepas que eres salvo. No tienes que estudiar mucho antes de que Él te bendiga. Cuando tú vienes a Cristo, tú quieres conocer su palabra, quieres estudiarlo, pero tú no tienes que ser calificado para obtener su perdón. Lo único que tú tienes que hacer es seguir su promesa. Dice, si tan solo tú pides, dice, si tú pidieras, Él te daría agua viva. Él te lo dará a ti. Él es generoso, infaliblemente generoso. Él te dará a ti perdón y nueva vida, su gran misericordia. Lo único que tú tienes que hacer es pedir y arrepentirte y creer y entregarte a Él. Déjeme leer este versículo una vez más. Respondió Jesús y le dijo, escucha la voz de Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y esto será verdadero en esta noche para todo aquel y cualquiera que pida genuinamente y sinceramente en arrepentimiento. Oremos por favor. Oh Dios, nuestro Padre Celestial de gracia, ayúdanos, Señor, en esta noche. Libéranos, Señor, de la incredulidad. Ayúdanos a entender las cosas obvias. Oh Señor, obra entre medio de nosotros para que ninguno pueda sentirse ofendido de este mensaje. Aún, Señor, puede que se sientan pequeños, pero no, Señor, no permitas. Señor, te pedimos que bendigas corazones y haz que, Señor, hombres y mujeres jóvenes se dirigen hacia ti en esta noche. Señor, te pedimos todo eso en el nombre de nuestro Salvador y para su gloria. Amén.